Y bueno, creo que sin más, yo quisiera hablarles un poquito de cada una de las personas, de los panelistas. En primer lugar, bueno, conocemos todos a don Juan. Dime, Rebeca. No, que nacido en Estados Unidos de familia holandesa, pero orgullosamente tico. En Costa Rica desde hace 66 años y se nacionalizaron despuésito de venir. Muy bien. Y la educación de don Juan es en teología, ¿verdad? ¿O tiene alguna otra sorpresa por ahí más que yo no me sé? Sí, estudió el bachillerato era en historia, pero leyendo a San Agustín le interesaba más la teología. Entonces sacó maestrías en teología, el doctorado en Basilea con Karl Barth y otros, y luego un postdoctorado con Jürgen Moltmann en Tübingen. Así que básicamente doctorado en teología, pero también historia en su bachillerato. Sí. Bueno, ya que los tienes ahí en la cámara, pues queremos darle un saludo muy cordial a don Juan y a su esposa, a tu mami y a todos, decirles que son muy bienvenidos, que los amamos muchísimo y que la FTL está tremendamente agradecida con las contribuciones que don Juan ha hecho, no solamente a la FTL, a toda la comunidad latina. Yo a nivel personal nunca voy a olvidar el día que lo conocí a don Juan. Yo estaba en Costa Rica, estamos hablando hace 21 años, y yo empezaba por ahí en medio a tratar de aprender teología. Y un día me invitaron a una reunión y yo fui sin entender mucho a lo que iba. Y bueno, ahí estaba don Juan y estaba hablando en aquel momento sobre la clonación, me acuerdo, sobre la oveja Dolly. Estaba hablando don Juan y yo dije, qué maravilla, al fin yo voy a comprender todo esto. ¿Cómo es posible que la vida pueda nacer en una incubadora? Yo estaba intrigadísima en mis primeros años caminando con el Señor en el ministerio. Y bueno, don Juan dio una gran explicación sobre la Biblia, el descubrimiento, etcétera. Y al final, habríamos unos 50 escuchándolo. Y al final dijo, bueno, ¿y qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá ser creada la vida en una incubadora sin la intervención de Dios? ¿O es que Dios interviene? Nos hizo un par de preguntas y todo el mundo en la clase. Yo volví a ver a los veteranos, a los que se supone que sabían más que yo, y yo me quedaba esperando que alguien dijera algo. No, hubo un silencio completo en aquel salón. Y don Juan se volvió y dijo, ah, ustedes no saben la respuesta. Bueno, pues yo tampoco. Y eso fue para mí una de las lecciones más importantes que llevo en mi mochila en la vida. O sea, el no saber está ok, está bien y que tenemos que aprender a tener paz con ello. Así que así como recuerdo a don Juan, y fue a través de él que luego yo ingreso a la FTL 21 años atrás. Así que don Juan ha hecho una gran contribución, estoy segura, en la vida de todos los que estamos acá y posiblemente de muchos más. Y si usted no conoce, pues yo le recomiendo que investigue sobre los libros y los comentarios sobre Apocalipsis, que son maravillosos, son 4 tomos y desde una perspectiva nacional muy interesante y con una gran, como una gran herramienta para cada uno de nosotros. Bueno, sin más, yo quisiera en esta hora pues presentarles a Rebeca, que va a comenzar con nosotros. Y Rebeca es educadora, es psicóloga. Ella trabaja con una línea aérea, lo cual dice que gracias a eso ella puede ahora estar cuidando a sus papás. Así que vamos a permitir ahora que Rebeca pase con nosotros y luego vamos a continuar presentando a los otros panelistas. Entonces, Rebeca, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Quiero disculparme por la oscuridad, pero se nos quemó la luz de arriba, entonces, pero sí me oyen bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Ok. Primero que nada, muchísimas gracias, Alexandra, y a todos por incluirnos, por darnos pelota, como dicen. Este pequeño escrito salió o inició porque viendo noticias, sobre todo cuando empezó la parte más fea en Nueva York, decían, es apocalíptico, esto está terrible. Y mi papá decía, esto no es apocalíptico, eso es
un apocalíptico. Y empezó como a darse más y más. Y quisimos sacar una respuesta o sea, una definición más correcta de lo que es apocalíptico. Y una visión más positiva, sin nada de lo que está pasando, porque es terrible. La economía afectada, lo de los, pero sí vimos en un principio que había grupos religiosos que decían que era represión religiosa, que no los dejaban reunirse como la ley permite, etcétera, sin tener en cuenta el daño que se estaba haciendo a los mismos feligreses y a los líderes. ¿Cuántos no? Aquí en Costa Rica fue menos, pero también habían grupos que decían, no, nosotros nos vamos a seguir reuniendo, estamos cubiertos por la sangre de Cristo, pero le están haciendo daño a otros también y no están tomando en cuenta eso. Después en Facebook vi también y en chats de WhatsApp mucho fake news, ¿verdad? Incluso de personas que yo conozco y respeto, que hicieron con doctrina sana y salían diciendo cada cosa que decíamos, pero ¿cómo van a creer eso, verdad? No está en la Biblia. Y creo que muchos han aprendido, en vez de Apocalipsis, que es en lo que he pisado, han aprendido su escatología de, por ejemplo, la serie Left Behind de Tim LaHaye, no sé cómo se llama eso en español. Hay gente que lee eso y cree que eso es lo que dice Apocalipsis, cuando en realidad es pura ficción. Pero además son cosas de miedo, entonces se ven las películas apocalípticas y son películas de miedo. Entonces creo que como cristianos hemos también permitido y hasta perpetuado esa situación y nos toca hablar sobre lo que es realmente apocalipsis, escatología y el ya y el todavía no de la venida, de la primera y segunda venida de Cristo, ¿verdad? Sí, obviamente se ha evidenciado las diferencias de situaciones económicas, la gente que tiene su buena casa, su buen patio, su teletrabajo y todo sigue igual, nada más que en familia. Mientras que hay otros que no tienen su casa, pueden pagar, que no tienen para comer, que hay abusos dentro de la familia y entre más estén encerrados, más se da. Entonces, la pandemia ha evidenciado eso, que es donde también como cristianos nosotros podemos empezar a verlo como una oportunidad para que podamos realmente compartir las buenas nuevas, porque las buenas nuevas son buenas, no dan miedo, son de amor, no de abandono, no de acaparar, son de optimismo, no de derrotismo y desesperación. Fe, esperanza y amor. Y ese es el mensaje que partir, que hay buenas noticias a pesar de lo difícil que estamos viviendo. Y en este momento realmente depende de nosotros como cristianos dar el ejemplo, ser empáticos, compartir física y concretamente comida, casa, como en Washington la noticia de los que estaban protestando y ya había caído el toque de queda y una persona abrió su casa para 80 personas para que no se los llevara la policía. Ese tipo de cosas concretas. Nosotros los cristianos debemos dar ese ejemplo. Debemos ser instrumentos en la transformación del mundo, en la construcción del reino de Dios. Que nos dejemos usar viviendo las buenas nuevas a pesar de lo de nosotros. Esto también pasará, pero ¿qué dirán de nosotros los cristianos? ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habremos dejado? Situación. Básicamente de ahí viene el artículo y quisimos dar un poco de esperanza, pero a la vez un reto, seamos cristianos como debemos ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces ahora con nuestro próximo panelista. Y bueno, es nuestro querido Luciano Jaramillo, escritor, periodista, muy conocido por todos, colombiano originalmente, licenciado en filosofía, en teología, también tiene una maestría en teología del Seminario Teológico de Memphis y una maestría en educación, es pastor, escritor de varios libros
que posiblemente muchos de ustedes los conocen, entre esos Un tal Jesús, Cartas a Dios, Jesús Ejecutivo, libros todos muy conocidos por la mayoría de los que estamos acá. Y bueno, actualmente él es pastor de la iglesia presbiteriana Cumberland, El Camino, en Miami. Así que sin más, damos el micrófono al pastor y doctor Luciano Jaramillo. Así que Luciano, ya te quito esto y adelante. Muy bien, mucho gusto y muchos saludos cariñosos, fraternales a todos mis hermanos y hermanas. Yo realmente lo que escribí es algunos pensamientos y información sobre el libro del Apocalipsis, complementarios del bien estructurado artículo del hermano Juan, que tantas veces he oído hablar de él y he estado, pero muy pocas veces hemos estado cerca. De manera que para abundar dijéramos, el trasfondo de nuestra discusión sobre el libro del Apocalipsis, quiero refrescar y básicamente es lo que haré en mi corto artículo, muy corto. Refrescar nuestro conocimiento acerca de este libro porque, como decía la hermana, se ha escrito cualquier cantidad de inexactitudes y definiciones raras y aplicaciones peores sobre este hermoso libro, el último libro de la Biblia y el último libro del Nuevo Testamento. Ese es ese nombre no lo tenía al principio, le fue puesto después, precisamente por su contenido, el último libro de la Biblia, descubriendo y destapando lo que estaba oculto, que es lo que quiere decir la palabra Apocalipsis en griego. Las traducciones modernas lo llaman, en inglés por ejemplo, lo llaman revelación, que es una palabra griega, lo mismo que Apocalipsis. Revelación que por sí misma se define. Develar lo oculto, descubrir algo que no se conocía a través de una serie de imágenes. Las imágenes y los símbolos es el lenguaje del Apocalipsis. Por eso es el que da nombre y contenido a una literatura específica. Y aquí comienza el primer problema de la aplicación del contenido del libro del Apocalipsis, que hacemos una aplicación misteriosa, inventada, fantasiosa, y por eso está bien el nombre de revelar, porque el libro del Apocalipsis, en lugar de esconder o de camuflar las realidades, las revela. Para los primeros lectores y destinatarios del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis y su contenido fue todo un descubrimiento y debe seguir siéndolo para nosotros hoy en día, algo que no se conocía. Y para eso tiene que utilizar un lenguaje especial que hay que estudiarlo bien para poderlo aplicar al contenido del libro, que es el lenguaje apocalíptico, y da precisamente origen a una literatura especial que es la literatura apocalíptica. Ningún libro en la Biblia, y yo diría casi en la literatura universal, ningún libro ha tenido más explicaciones e interpretaciones que el libro del Apocalipsis. Muchos antiguos y modernos han tratado de dar toda clase de interpretaciones vinculando su significado a hechos reales o interpretaciones
inventadas, cuando no, lo contrario, a interpretaciones demasiado literales en, en un fundamentalismo que traiciona precisamente el contenido y posiblemente el objetivo del libro. Y llegan a veces a polarizar el significado del libro, leerlo y estudiarlo bajo solamente una mira, por ejemplo, el fin del mundo. Y esa es la parte popular de nuestra fe poco ilustrada, que todo lo del Apocalipsis se le adjudica a los acontecimientos del fin del mundo, y entonces se llega hasta el atrevimiento de señalar fechas que se aproxima el fin del mundo. Ahora, por ejemplo, yo lo escucho como pastor. Hay pastores que se está acercando el fin del mundo. Y el hermano José nos dice en su escrito algo muy correcto, que no es más que la repetición de lo que dijo Jesucristo. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Y todavía nadie lo sabe, ¿no? Hay visiones muy diversas en todas las interpretaciones del contenido del libro del Apocalipsis. Pero debemos comenzar por aprender a entender lo que es el lenguaje y el lenguaje mismo apocalíptico que tomó ese nombre de este libro. El libro le dio nombre a una literatura específica porque las literaturas y los sistemas gramaticales y expresivos anteriores no le alcanzaban para indicar lo que significa literatura apocalíptica. Tal vez después de entender un poco estos antecedentes, podemos preguntarnos entonces cuál es la temática del Apocalipsis, porque cada uno le inventa su temática. Tema del Apocalipsis. Yo lo quise resumir siguiendo los padres de la iglesia, porque es un libro muy socorrido por los padres de la iglesia. San Agustín y antes de San Agustín hablaron sobre el Apocalipsis, pero el tema fundamental revelativo del Apocalipsis lo tenemos, yo lo recogí, lo resumí en la firme, resumirlo en que la fe firme en medio de la prueba y la persecución. Para no alargar más esa definición. El libro del Apocalipsis, si me preguntan de qué trata ahí, yo digo muy sencillamente, el libro del Apocalipsis, escrito en el siglo I, cerca de finales del primero, principios del segundo, nos trata la temática de la fe firme en medio de la prueba y la persecución. Entonces, aquí comenzamos a encontrar un lugar en que podíamos tener aplicación de este libro y el mensaje que tiene para lo que está pasando, lo que estamos experimentando en estos días, y de una vez afirmar como una conclusión salida de este libro que si algo necesitamos en estos días de la pandemia, de los encerrones, que se nos tenga que cortar un poco la libertad, las pruebas, los contagios y la situación de desacuerdo,
regresar al tema central del Apocalipsis, que nos proclama y nos reafirma, como lo hizo con la primera generación de cristianos, una fe firme en medio de las pruebas, de la enfermedad, del contagio, de la pandemia, y por otros temas de la persecución, de la incomprensión, de la falta de entendimiento entre una y otras partes de la comunidad. El Apocalipsis tiene un mensaje y un tema muy apropiado para esta situación. ¿Cuándo fue escrito este libro? Hay discusión. Estos son datos que no tienen una trascendencia, una importancia trascendental. Pero lo más admisible es hasta cierto punto, porque son la mayoría de los autores que lo han estudiado bien y han visto sus contextos, que fue hacia el fin, fines del siglo I, después de las persecuciones, al final de las persecuciones de dos poderosos emperadores, Nerón. Permiso, Luciano, son 2 minutos que quedan. ¿Cuándo fue escrito? Lo mencionamos ya hacia finales del siglo I, después de las persecuciones precisamente de esos dos emperadores. En cuanto al autor, hay también varias opiniones. Puede haber sido un escritor discípulo de Juan o el mismo Juan. Hay corrientes con sus visiones proféticas. También se le atribuye al mismo apóstol Juan. El autor afirma que recibió esas visiones mientras se encontraba en la isla de Palmos, frente a la costa occidental del Asia Menor. Y los destinatarios que nos interesa mucho para el efecto de compararlos y utilizarlos para nuestro uso hoy en día. Hay varios destinatarios, pero hay unos bien determinados. En el segundo y tercer capítulo, Juan dirige sus profecías a 7 iglesias y algunos interpretan esto de 7 iglesias, especialmente el número 7, como número 7 es el número integral. Entonces el número 7 quiere decir todas las iglesias, inclusive nuestras iglesias hoy en día. No es pues una interpretación descabellada en el lenguaje apocalíptico y en la correcta exégesis y hermenéutica, aplicarlo a todas las iglesias, y estamos viendo que su mensaje se extiende a nosotros y podemos aplicarlo a nuestra situación hoy con nuestras iglesias. Todos hoy. Por eso hay que volver al libro del Apocalipsis. Es un libro que debería ser un libro de cabecera y volver a estudiarlo y a leerlo para poder interpretar no solamente el pasado ni el futuro. Y esa es otra cosa que sería bueno discutirla algún día, los tiempos en el Apocalipsis. ¿Por qué el Apocalipsis, cuando se estudia bien de cerca toda su historia, se hace en presente? Eso es parte de lo que es la temática y la lógica apocalíptica. Todo es presente, todo es aplicable, todo lo que pasó puede pasar y está pasando, ¿no? Doctor Jaramillo, vamos a tener que pasar al próximo. Bueno, me quedo ahí entonces. Sí, muchísimas gracias, Luciano, muchísimas gracias. Posiblemente con las preguntas que van a venir ahora de la audiencia puedas terminar y de enriquecer el tema que
que también has preparado para nosotros. Y ahora vamos a continuar con el doctor Daniel Steffen. Él tiene un doctorado en Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas. Actualmente es profesor en el Seminario Teológico de Dallas en español. Y bueno, sus áreas de concentración han sido el griego, los evangelios sinópticos, el trasfondo judío en el Nuevo Testamento. Ha publicado varios artículos relacionados con estos estudios, los evangelios, y 2 libros en colaboración con otros en cuanto a gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento e introducción al griego bíblico. Entonces, profesor en muchos seminarios, sobre todo en Latinoamérica, y también ha estado en el área del pastorado. Sin más, nuestro querido Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que puedan escucharme. Ustedes tienen mi aporte, que era un pequeño artículo en respuesta a una pregunta más o menos igual de lo que hemos escuchado en cuanto al fin, porque varios me plantearon la pregunta si la pandemia es señal del fin. Lo que yo escribí, algo muy similar a lo que mi estimado doctor Stamm escribió, de la misma perspectiva. Realmente felicito estos aportes bastante buenos. Pero mi respuesta es, una pandemia que tenemos ahora no es señal del fin, según Jesús, en el mismo Mateo 24 que el doctor Stamm citó. Según Jesús, no. Es solamente lo que Jesús llamó dolores del parto. Esto quiere decir que a lo largo de la experiencia de la iglesia, vamos a tener pruebas o sufrimiento. A mi parecer, son simplemente parte que estamos en un mundo afectado por el pecado, y que estamos realmente en una creación que sufre maldición o consecuencias de errores de seres humanos. Por eso hay pruebas, hay enfermedades. Esta enfermedad afecta a todos los seres humanos, los buenos y los malos. Por eso no tiene nada que ver con los juicios finales. Las grandes plagas que encontramos en Apocalipsis no son para los cristianos. No importa la perspectiva que tenemos, y por supuesto los cristianos evangélicos tienen diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones, como el doctor Jeremiro explicó bien, un sinfín de interpretaciones. Pero no importa nuestra interpretación, podemos observar en Apocalipsis los juicios finales. Muestra la justicia de Dios, en que los enemigos de Dios van a recibir lo que ellos merecen. Pero el mensaje es positivo. Apocalipsis se escribió para animar a los cristianos a mantenerse fieles, como el título o lo que Juan llamó vencedores. Los vencedores tienen todo el mensaje positivo, que los juicios finales no van a tocar a ellos, no es para ellos. Ellos tienen promesa de un reino futuro, y además que existen ahora como reino. Me invitaron a hablar un poquito en cuanto al buen aporte y el artículo de doctor Stamm. Qué privilegio estar en una interacción con un autor que estimo mucho, buenas contribuciones. Y por cierto, hay mucho acuerdo. A pesar que soy premillenista,
encontramos bastante en común. Por supuesto, la primera venida de Jesucristo era la inauguración del reino. Cristo reina en el momento y por medio de su iglesia aquí en la tierra. Y esperamos su segunda venida para cumplir el reino 100%. Es solamente que los premilistas pensamos que después de venida física de Jesucristo a la tierra, después de tiempos difíciles y tiempos de tribulación, va a llegar Jesucristo para juzgar a los que le oponen, los que están contra, los culpables de injusticias, para recibir justicia de Dios al final. Pero está por venir y reinar. Y pues encontramos un reino intermedio que Juan llama 1000 años. Y después ya la nueva tierra y nuevo cielo. Pero no estamos de desacuerdo con nada aquí, porque simplemente porque tenemos interpretaciones pequeñas. Apocalipsis no se escribió para dividir la iglesia. Apocalipsis es un mensaje de unidad de los fieles y es para animar y darnos gran esperanza de la victoria final de Cristo. Solamente quiero también mostrar mi apreciación. Entonces, aprecio tanto énfasis aquí en la misión de la iglesia. Mi enseñanza siempre es que la iglesia es el cumplimiento de la escatología del anterior, que es el que somos el reino presente, inaugurado. En ese sentido, Cristo reina en la tierra ahora, dentro de su iglesia. Por eso la iglesia tiene una misión. Y esta misión es bendecir a otros en el nombre de Cristo. Y por cierto, las aplicaciones en este documento de Dr. Stam, correcto, exactamente, de la respuesta correcta de la iglesia. Interesante que empezamos todo este práctica entre nosotros cuando el tema solamente era la pandemia. Ahora tenemos la discusión de racismo en los Estados Unidos y la gran cantidad de las víctimas de prejuicios. Y nosotros que estamos en la comunidad latina entendemos muy bien que somos víctimas de prejuicio, especialmente la comunidad indocumentada que tenemos que ministrar y sufrimientos increíbles encima de pandemia y los efectos muy negativos en la comunidad indocumentada aquí en los Estados Unidos. Son pruebas adicionales sobre las pruebas en que estamos. Por eso sí, la iglesia sufre, los buenos sufren, pero hay grandes esperanzas. Y la aplicación correcta en buscar maneras de ministrar a los más afectados, a los que tienen bienes o casas, mostrando su manera y su identificación, cómo podemos proveer a favor de los que pierden empleo, que no tienen recursos, o ayudar a los que están aislados, en cuarentena, totalmente solos. Lo que ellos dicen, solidaridad emocional, empatía emocional. Perfecto, exacto. Realmente es la misión de la iglesia. Y es el mensaje de Apocalipsis. Tiempo presente, somos su reino aquí en la tierra. Nuestra responsabilidad es mostrar
este amor de Cristo y siempre mostrar las buenas noticias de justicia de Dios. Al final, por cierto, Apocalipsis declara la gran victoria sobre todo lo mal, pero debemos ser la voz de mismo justicia aquí en la tierra ahora. Yo creo que ya tomé suficiente tiempo y gracias por la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar a compartir con los insumos de la asistencia, de los que están acá, y ya algunos han puesto sus comentarios sumamente interesantes en el chat para que todos puedan, la verdad, irlos leyendo en la medida que puedan. Y bueno, creo que tenemos entonces Alejandro Escobar, que Alejandro pues estará escogiendo algunas de las preguntas del chat. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta que puedas leernos? Sí, Alexandra, acá hay un par de preguntas bastante buenas. Tal vez hay un par concretas. Una que viene específicamente del hermano Javier Kosaki. El hermano Javier Kosaki pregunta desafío, tomando en cuenta las diferentes interpretaciones y sobre todo las interpretaciones erróneas o falsas doctrinas de los últimos tiempos. La pregunta es, ¿cómo podemos como Fraternidad Teológica Latinoamericana expresar una opinión teológica y una interpretación correcta en un documento que fije una posición y que defina nuestro pensar? Es la primera pregunta. Creo que es una pregunta abierta, no va a nadie específico, pero sí hay una pregunta al pastor Jaramillo. En su artículo se expresa que el Apocalipsis no es profético, pero el mismo libro expresa que es una profecía. Tal vez aclarar ese punto. Comenzamos con esas dos preguntas, Alexandra. Muy bien, excelente. Entonces, la primera sería para el pastor Luciano, ¿te parece? La última. ¿Podrías repetírsela, por favor? Pastor Luciano, esta pregunta es para usted. Sí, la pregunta dirigida al pastor Luciano era más con respecto a, en su artículo se expresa que el Apocalipsis no es necesariamente profético, pero el mismo libro expresa en el 1.3, capítulo 1, versículo 3, que es una profecía. A ver si podría aclarar. Significa profecía. Si miramos la profecía y la definimos solamente como hablar del futuro, predecir el futuro, es muy diferente si hablamos de profecía y sencillamente proclamar la verdad. A todos nosotros, solamente por el hecho de ser creyentes y tener una fe y creer en un Salvador y en una doctrina, no llame la doctrina, no es la palabra más propia, un cúmulo de verdades y de realidades, todos somos profetas. En el contexto de mi artículo, y este es apenas un resumen de un artículo de varias páginas, estoy comparando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ciertamente la profecía del Apocalipsis no es de la calidad de la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, si usted me dice la profecía como la proclamación de la verdad, como el testimonio de mi fe, de mis convicciones, todos somos profetas y el Apocalipsis es profecía, ¿no? Pero más mi ilustración tiene que ver con el aspecto de la técnica de expresión, la manera como se plantean las verdades y las realidades en el libro del Apocalipsis. Uno de los elementos es que el libro del Apocalipsis, y es bueno examinar ese punto porque es interesante, el libro del Apocalipsis, todo lo futuro
lo hace presente. El lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje en presente, no en futuro. ¿Por qué? Porque el solo hecho de tocar la palabra de Dios, como se expresa en el Apocalipsis, en revelar lo que está oculto, ¿no? Y darle validez al presente, a eso se refería mi observación. No que la diga yo, sino que la tomé de autores que están de acuerdo en que el lenguaje histórico del Apocalipsis no es de lo que pasó, sino de lo que el futuro lo hace presente, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Espero que ayude la respuesta. Si me permiten, alguien me preguntó algo, pero muy brevemente, lo que el doctor Jeremías entonces expresa es que tenemos diferentes géneros literarios en la Biblia. Los grandes profetas escriben con otro tipo de género. El género apocalíptico es otro género, pero no tenemos tiempo a entrar en toda esta discusión. Pero alguien me preguntó algo que me gustaría aclarar. Nunca quería decir que la pandemia es castigo de Dios. Lo que solamente quería observar es que la tierra en que estamos fue afectada por el pecado de los primeros seres humanos, que es el que la historia de Génesis es que por el pecado de los primeros seres humanos, Dios puso la tierra. Entonces, es consecuencia de toda la tierra tiene afectada por enfermedades. Es que no era la intención de Dios crear una tierra con enfermedades, pero tenemos enfermedades. ¿Por qué? Génesis explica, estamos en una tierra bajo maldición, no como castigo. Dios no nos castiga con esta pandemia, es una consecuencia de la tierra en que estamos. Eso quería aclarar aquí. Y Apocalipsis declara, en la nueva tierra no habrá más maldición. Por eso la gran esperanza que tenemos en Apocalipsis. Pero esta enfermedad no es juicio de Dios contra humanidad, como tenemos al final de Apocalipsis en los grandes juicios. No son las plagas que Egipto sufrió, porque este tipo de plaga o juicio es sí contra los enemigos de Dios o contra los malos, los pecadores. Esta pandemia sufren los buenos y los malos. Buenos cristianos, totalmente en comunión con Dios, mueren de esta enfermedad. Por eso no podemos decir que es un juicio de Dios contra ellos. Solamente quería aclarar, quizás, en contestar la pregunta que recibí. Nada más. Gracias, doctor Daniel. Hay una pregunta interesante que está más abierta al público, yo creo, y a los miembros de la FTL. Es si la FTL debería tener una respuesta tal vez más única con respecto a los hechos y a las cosas que se vienen diciendo con respecto a la pandemia, ¿no? Entonces, es una pregunta más abierta. Ahí no sé si algún miembro de la FTL quisiera atender esa pregunta. Y si no hay otras, si están tímidos todavía, hay más preguntas. A ver, del doctor Wilfredo Canales, rápidamente voy a leer. Me parece que el enfoque del doctor Stam fue más desde la perspectiva pastoral. En ese sentido, habría que entender las voces que, según el doctor Stam, deben ser escuchadas en el contexto actual desde el Apocalipsis. Con base a esto, ¿qué implicaciones concretas tienen esas voces en el contexto actual? ¿Y qué significa ser constructores hoy? En vez de querer escapar
en un vuelo celestial? Buena pregunta, el pastor Canales. Sería para Rebeca, entonces. Rebeca, ¿tú quieres contestar acá por el doctor Stam? Sí, primero una pequeña aclaración. Mi papá, para los que no lo conocen, tiene ya casi 92 años. Entonces, ha perdido su movilidad, su capacidad física, la vista, la voz. Entonces, yo ahora soy como su voz y su editora, trato de poner en escrito lo que él conversa. Yo sí estudié teología cuando, pero no le llego ni a los pies, digo yo. Pero, y creo que al escribir yo ese artículo como psicóloga pastoral, porque es la parte que yo en mi profesión también he vivido. Yo digo, decimos en el artículo basado en convertir, que hay que vivir con la vista hacia la segunda venida de Cristo, hacia el cumplimiento, pero pies en la tierra y viendo la actualidad en la que estamos. Yo creo que esas voces del contexto actual va a depender de cada uno, en qué país está, en qué contexto está, en qué circunstancias está, qué talentos tenemos cada uno, qué dones nos ha dado Dios pero hay que abrir los ojos a nuestro alrededor, que así podemos verlo para construir una nueva realidad más justa, que una pandemia no venga y daña a la mayoría que no tiene condiciones y otros más bien como Amazon hagan más dinero porque es un momento de gloria. No sé si eso contesta la pregunta, pero también quería decir, por ahí sale una pregunta del 666. No voy a tratar de contestarla, pero voy a hacer tal vez publicidad. Mi papá tiene un blog, juanstam.com, y hay un artículo precisamente sobre el 666, porque no es 666, sino 666, y yo no lo sé, pero les dirijo al artículo para que ustedes lo lean, y luego pueden escribirnos a juanstam@gmail si tienen más preguntas, y yo con mucho gusto la transferencia de ideas, porque eso sí, su cabeza está súper bien. Ya la memoria es menos, pero sigue siendo mejor que la mía. Y también los comentarios de él, que lo que él hace es ver las diferenciaciones de cada versículo, ¿verdad? Va texto por texto, y entonces dice, tal persona dice tal cosa, tal milenialismo y esto. Entonces él al final dice, yo pienso que esto por esto y esto y esto, pero está abierto y hay partes donde dice, no sé, como decía Alexandra. Así. Perdón, papi quiere decir algo, Sí. me escuchan. Un comentario sobre el 666. Los números que tenían los antiguos el escenario o los nombres 666, así. Y en hebreo, el 666 sale perfecto el nombre Nerón Imperator. Y lo más interesante, eso, claro, muchas cosas saben. Recuerdo en un campamento bíblico, un predicador defendió el argumento que 666 era Hitler. Y Ronnie Grounds, mi pastor, estaba presente y rápido calculó que el nombre de este predicador también daba 666. Pero hay un detalle interesante. Hay variantes en algunos textos que dicen 616, no 666. Y 616 sería en latín el nombre Nerón, en hebreo termina con N y da 666. Pero en latín no tiene la N. En inglés
En español, Nerón termina con N. Y N vale 50 puntos en el alfabeto. Entonces la diferencia de 50 es la diferencia del nombre Nerón en dos idiomas distintos. Déjame agradecer a Alexandra, una amiga de años, y a otros amigos que están aquí presentes. Muchas gracias por su amistad durante tantos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Juan. Y ahora quisiéramos darle la palabra al doctor Samuel Escobar, que él ha pedido la palabra. Samuel, el micrófono es tuyo. No se escucha, don Samuel, tiene que activar su micrófono. Toca prender el micrófono. Samuel, tienes que quitar y no se lo puedo quitar desde acá. ¿Por qué no puedo? Déjeme. Él tiene que hacerlo. Él tiene que hacerlo. Samuel, tienes que buscar el micrófono. Samuel, busca el micrófono y le haces clic. Samuel, porque no te estamos escuchando. Samuel, no te estamos escuchando. A ver. O que oprima la barra espaciadora. Solo que la oprima y la tenga sostenida la barra espaciadora. Samuel, si puedes hacer lo que está diciendo Alberto, sostener la barra espaciadora o buscar el micrófono para desconectarlo, porque estás con silenciador. Entonces tú tienes que buscar el micrófono en la aplicación, está a tu mano izquierda. Si estás en la computadora, a tu mano izquierda abajo hay un micrófono, ahí le haces clic y vas a poder, y vamos a escucharte. Muy bien, ahí. Ahora tienes que repetir todo, Samuel. Quería decir que he estado mirando de nuevo este libro en 4 tomos por Juan Stam. He conversado por horas con mi querido amigo René Padilla, el editor, sobre cómo Juan ha escrito este comentario a Apocalipsis en 4 tomos. Y a mí me parece que hay un punto muy importante en su comentario. El problema que tenemos con Apocalipsis es que los debates escatológicos, especialmente en Norteamérica, han ocultado el sentido más pleno de la palabra profecía. Han puesto el énfasis en el futuro, en la predicción del futuro. Y eso ha restado al hecho de que en el Antiguo Testamento profecía es recordarle la palabra de Dios al pueblo de Dios para que corrija, cambie, etcétera, e incluso amenazar como hacen los profetas. Y Jesús en su ministerio tiene un aspecto profético porque denuncia a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, y por otro lado promueve un estilo de vida según los valores del reino de Dios. Entonces a mí me parece que todavía en el ámbito evangélico en general, en nuestras iglesias, todavía sufrimos un poco el condicionamiento de este futurismo que ha habido en la lectura de Apocalipsis y que no permite darse cuenta que Apocalipsis es parte de la Biblia. La semana pasada tuvimos un diálogo con René Padilla y con este hermano que algunos de ustedes conocerán, que es Howard Snyder, que fue misionero en Brasil. Es un anabautista. Y Howard tiene este libro que se llama La salvación de toda la creación. Ya el título nos muestra un enfoque diferente, un enfoque que toma en cuenta la dimensión profética en el sentido bíblico y también la dimensión didáctica, la dimensión
que puede uno, diríamos, hacerlo mirando al futuro, o que se dirige más a la construcción del presente. Me parece que acá tenemos un desafío, los evangélicos. Después de conversar con Howard Snyder y estoy leyendo su libro, tiene un capítulo que se llama Los gemidos de la creación. Y es una referencia a Romanos, que dice que la creación gime. Este es el siglo I, no es el siglo de la pandemia. Y dice, la creación gime. Y luego dice, y nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Y luego dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Siempre me gusta esa palabra gemir por la fuerza que tiene. El gemido no llega a ser un grito, pero es la señal de que se está sintiendo un dolor tremendo. Y lo que tenemos con la pandemia hoy es que ahora es a nivel global y que hemos recién empezado. Acá en España, por ejemplo, recién hemos empezado a ver algo del efecto que va a tener la pandemia sobre la economía, sobre el sistema de salud pública, etcétera, etcétera. De modo que me parece que en su comentario, por el cual estoy muy agradecido al Señor, Juan Stam nos muestra un apocalipsis que es como la Biblia, es pleno, tiene de creación y también tiene de futuro. Gracias. He estado recordando que en los años 60, Karl Barth, para muchos evangélicos, era el diablo. Karl Barth era el diablo, ¿no? Y entonces Juan Stam fue a estudiar con Barth y luego escribió un par de artículos en Pensamiento Cristiano explicando la enseñanza y la postura teológica de Barth. Qué cosa más didáctica y qué bendición fue. Porque para muchos Barth era como decir un demonio, aunque nunca habían leído nada de Barth. ¿No? Pero ese tipo de tarea docente y aclaratoria ha tenido Juan Stam en nuestra América Latina. Me inspiró mucho el tiempo con Karl Barth. No me hizo bartiano, pero me hizo más evangélico. Y aprendí muchísimo de la historia de la iglesia, del compromiso hoy, de la y muchas cosas más. Mi visión desde que llegué a Costa Rica era una iglesia menos fundamentalista, en punto que no se inspiren en la Biblia, y más evangélica y más bíblica. Y eso sigue siendo mi sueño y mi afán. Agradezco mucho a los queridos amigos desde hace décadas y de otros. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Samuel Escobar y al doctor Juan Stam. En este momento, disculpen la bulla, hay una pregunta que hizo Camilo Blanco y que podría estar abierta a cualquiera de los tres panelistas. Ya que se está tocando un poco sobre este tema de la discriminación racial, ¿podrían hacer un aporte sobre cuál sería la participación correcta de los cristianos en las protestas? Bueno, para el doctor Stephen, el doctor
Jaramillo o para Rebeca y Juan. El que desea puede tomar la palabra. No tengo mucho que decir, pero sí, la iglesia debe ser voz de justicia social en el mundo. Por eso, por supuesto, el problema de la comunidad latina es que tenemos el problema doble. Que es el que no queremos ya recibir mayor prejuicio contra nosotros o ponernos en riesgo en salir con protesta. Pero aquí en los Estados Unidos somos una democracia, pero además nos toca como iglesia levantar la voz para proclamar justicia social. Por eso nos toca, pero sin realmente contribuir nada a la violencia. Tenemos también condenar la violencia, pero no tengo mucho más que decir, pero sí, la iglesia debe levantar su voz, mínimo, en condenar la falta de justicia o injusticias y seguir, porque sí, tenemos que seguir en pedir solución al problema mayor de migración que tenemos, porque es horrible. Tenemos que seguir en proveer soluciones y buscar soluciones y demandar que nuestro gobierno ponga fin a esta situación tan horrible. Pero también con Iglesia nos toca a participar o levantar cualquier prejuicio o racismo que existe y estar voz en contra de tales cosas. Nada más. A mí me parece, si me permiten, que es interesante ver en el Evangelio de Lucas cómo termina el capítulo 20. Termina con estas palabras de Jesús. Oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y luego, el capítulo 21 comienza con esto. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Interesante que al dividir en capítulos y versículos este pasaje de Lucas, se ha separado el final donde Jesús condena, o sea, Jesús es la dimensión profética, condena a los escribas que son súper religiosos y que engañan a las viudas. Y por otro lado, elogia a esta mujer, que lo poquito que puede dar, lo da. Y pienso que nuestras iglesias tienen ahí un desafío, que no tienen que limitarse únicamente a decir un discurso profético, crítico, de las injusticias, de los prejuicios, de la violencia policial, sino también a construir desde el otro lado y con esperanza y a reconocer que aún las cosas más pequeñas que se hacen con fe y en obediencia al Señor, Dios las ve con otros ojos, con buenos ojos. Gracias. Gracias, don Samuel. Si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta.
aportar, digamos, a esta pregunta a alguno de los otros miembros de la FTL presentes en el Zoom ahora, sería oportuno. Yo solo quisiera recalcar un poquito en el asunto de racismo, xenofobia, cosas de género, diferencias que tengamos, que tenemos que empezar por escudriñar nuestros propios corazones. El doctor Stefano también la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia hay mucho racismo a veces, ¿verdad? Y tenemos que empezar por ahí dando ese ejemplo, empezar por nosotros mismos, por nuestra iglesia y la comunidad. Ya. ¿Cómo es que nuestra cosmovisión y nuestro entendimiento del Apocalipsis, desde una perspectiva premilenial, milenial, postmilenial o amilenial, afecta nuestro entendimiento de la situación actual de la pandemia? Y cómo es que nuestra teología, desde esa perspectiva, puede dirigir nuestras interpretaciones. Bueno, el doctor Stephen, con su aporte premilenial, me gustaría escuchar también. Hice un intento de explicar que hoy en día estamos bastante de acuerdo con que no es razón dividirnos en cuanto a estas diferentes interpretaciones globales de Apocalipsis, para que estar de acuerdo que la iglesia sí sufre, pero en Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, el sufrimiento es más persecución, y la presencia de enseñanza o doctrina que negativa, algo así, algo que está mal. Es que Apocalipsis no habla mucho de algo como esta pandemia, porque las plagas que están al final de Apocalipsis, que afectan ciertos seres humanos, no afectan a los buenos o a los cristianos o los que seguidores de Jesús. Son o protegidos o simplemente no están, ya están en el cielo, o son protegidos y casi podemos llegar a un acuerdo, no importa cuál punto de vista tenemos, hay un bastante acuerdo que en esto. Tenemos que buscar la pandemia como una enfermedad que toca a todo el mundo, y esto no encontramos en Apocalipsis, es algo que sí vamos a encontrar en otras partes de la Biblia, porque es cierto, el aporte que yo escribí es que hay mucha enfermedad dentro de, históricamente, en la primera iglesia, a veces enfermedades sanadas, pero no todas sanadas, y por eso tenemos que entender que siempre hay pruebas, siempre hay dificultades. No quiere decir que es juicio de Dios contra nosotros, porque es general, es parte de esta creación. Pero no tengo mucho más que decir de esto. Tenemos que buscar los acuerdos que tenemos y no dividirnos tanto tampoco. Bueno, muchísimas gracias. Creo que mucho se ha dicho ya, y como decían, las diferencias de interpretación son mínimas, es más lo que estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en lo más importante. Así que la exégesis correcta es donde podemos ayudar a las iglesias para que no se confundan con esos pasajes y que no interpreten otras cosas que no son. Como cierre, solo quiero decir 2 cosas. Apocalipsis, en general, es un libro de victoria, de esperanza y de adoración. Es lo que he aprendido de mi papá. Así que eso creo que debemos mantenerlo. Y lo otro es la parte de profecía que hemos hablado y hemos tocado aquí y allá, y que en realidad
realidad en la Biblia, profecía como predicción es mínima, el porcentaje es muy pequeño, es más profecía como denuncia y como anuncio. Y ese es nuestro reto, hacia dónde debemos enfocarnos como cristianos. Muchas gracias, he aprendido muchísimo y disfruto de ver algunos conocidos y conocer a muchos más. Gracias, Alexandra. No, muchísimas gracias a don Juan y a ti. Y al final voy a dejar aquí abierto un ratito para que los que quieran saludar a don Juan. Continuamos con el hermano Jaramillo. Querido pastor, 2 minutos. Bueno, terminar posiblemente hasta en uno, lo que no me dejaron terminar en mi exposición, y es la conclusión de todo esto. La conclusión es el título de mi escrito. El libro del Apocalipsis es un libro actual, es un libro funcional, debe ser el libro de la iglesia. Por eso aplico eso a todos los conceptos que se desarrollan alrededor de el lema Apocalipsis ayer, hoy y siempre. Porque es un libro, no es un libro de historia, pero proyecta la historia y la hace presente y aún futura. Y la conclusión final también la tengo en mi escrito, del Apocalipsis ayer, hoy y siempre. La conclusión, hablo del libro del Apocalipsis y de su mensaje. El Cristo resucitado es el Señor de la historia y el poder de Dios hecho hombre es invencible. Eso sirve para la pandemia hoy y para todo el resto de problemas que tiene que cargar la iglesia y que se nos presentan día a día. El Cristo resucitado es el Señor de la historia, no podemos olvidarnos de eso. No tenemos más señores. Y el poder de Dios hecho hombre en Cristo es invencible. En Cristo la victoria ya se ha conseguido. No tenemos que conseguir victorias porque ya se ha conseguido. Y es lo que nos dice el Apocalipsis. Y el signo de esta victoria es nada más ni nada menos que la resurrección. La resurrección. Incluso más, no se trata de un logro humano. No se trata de un logro humano. Y aquí estamos hombres y mujeres tratando de sacarlo adelante. Es un don divino. No se nos olvide la gracia. Es un don divino como lo fue la resurrección de Jesús. Es casi una oración de acción de gracias y de alabanza al Señor de la historia encarnado en Jesucristo, que nos recoge todo lo que ha sido para nosotros en el pasado y nos lo proyecta hacia el futuro. Y mientras seamos fieles a ese Cristo resucitado como un don desde el Padre, estamos bien. Muchísimas gracias, Luciano, muchísimas gracias. Y continuamos y terminamos con Daniel. Por favor, Daniel. Pues ya hablé demasiado, pero en esto podemos terminar y quizás concluir con el fin de Apocalipsis, en que hay la oración que ven pronto, oh Jesús, porque aquí está su pueblo sufriendo. Nuestra gran esperanza es la segunda venida de Jesucristo, pero esto no nos quita la responsabilidad de ser representantes de su reino en el momento presente. Y como el artículo de Juan Stam nos animó a practicar la justicia de verdad en el sacrificio que tenemos que hacer para ayudar a los que sufren en todo el mundo.
y tenemos que seguir en oración, identificándonos con los que más afectados por estas situaciones en que estamos. Dios les bendiga a todos. Gracias por la oportunidad. Subí mi correo electrónico en el caso que haya otros interesados en seguir la conversación conmigo, pero era un gran privilegio realmente para mí. El privilegio ha sido para todos nosotros, el poder escucharlos a cada uno de ustedes, compartir los documentos, han sido muy enriquecedores, también la participación del doctor Samuel Escobar. Entonces, muchísimas gracias, Luciano, muchísimas gracias, Daniel y Rebeca y don Juan, muchas gracias. Sabemos